Señor les bendiga, mis amigos, mis hermanos. Este es su programa, Camino de Salvación. Y en el Camino de Salvación, Cristo Jesús esperándonos para que vengamos con un corazón dispuesto, arrepentido, para aceptarle. El tema para hoy, la luz verdadera. Esta luz que tenemos que aceptar en nuestro corazón. La enseñanza está basada en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, en el verso 12. Y habla Jesús diciendo, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús hablando, diciendo y revelándose como el yo soy, la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Normalmente estamos acostumbrados a ver la luz que nos rodea, la luz del sol, que es la única en la naturaleza a la cual estamos acostumbrados. También tenemos la luz artificial. Y cuando está la luz del sol, las tinieblas no prevalecen contra ella. De igual manera, en la luz espiritual que es Cristo Jesús, la luz no prevalece. Sin Cristo Jesús no hay luz. Pero la luz prevalece con Cristo Jesús y las tinieblas se borran. Y entonces la luz resplandece en medio de la oscuridad. Mi amigo, mi hermano, qué importante es que nosotros aceptemos esta luz verdadera. Ciertamente, cuando el hombre nace ciego, hay tinieblas en él, porque no conoce la luz natural del día. Pero hay tinieblas espirituales en el hombre que aún viendo, vive en una oscuridad espiritual en la cual está la ausencia completa de nuestro Salvador Jesucristo. Él es la luz que vino a este mundo. En el Evangelio según San Juan, capítulo 1, la Escritura nos enseña que esta luz verdadera vino al mundo. Y dice lo siguiente, verso 9 del capítulo 1, Evangelio según San Juan. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y viene una palabra de bendición para aquellos que aceptamos esta luz. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mi amigo, mi hermano, si usted acepta a Jesús como su único y suficiente Salvador, entonces la luz vendrá y quitará las tinieblas espirituales que están en el hombre. Aquellas tinieblas que aparentemente no se ven, solamente se perciben. Cuando tenemos los sentidos ejercitados para poder darnos cuenta y discernir que el hombre vive en tinieblas sin Cristo Jesús. Cristo decía, si la luz en la cual viven son tinieblas, ¿cuánto más serán las mismas tinieblas? Hablando espiritualmente para aquellos que no han recibido la palabra de consolación, la palabra de salvación que es en Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. La luz verdadera ha venido al mundo y resplandece de una manera tal
que alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Da sentido a nuestra vida. Podemos andar y no tropezaremos. Porque la palabra del Señor nos dice que es lumbrera nuestro camino. La palabra del Señor nos dice que cuando andamos en ella, por más torpes que seamos, no nos vamos a extraviar del camino que es en Cristo Jesús. Este camino de salvación que ya fue preparado para que caminemos en él. Hay dos formas de ceguera en el hombre. La ceguera física, pero también la ceguera espiritual. Vayamos al capítulo 9 de Evangelio según San Juan. Y nos dice lo siguiente cuando Cristo sanó a un ciego de nacimiento. Dice la Escritura, capítulo 9, verso 1 de San Juan. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, que quiere decir maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Quién pecó? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y hablando espiritualmente, Cristo le revela a sus discípulos que el hombre estaba ciego, no porque hubiera pecado él o sus padres, sino porque las obras de Dios iban a manifestar en él. Y la luz iba a venir no solamente en la luz física en sus ojos, sino también la luz espiritual en su espíritu y en su alma, en su ser. Porque nosotros tenemos que aceptar esta luz verdadera, porque la luz verdadera nos guía en toda verdad y en toda justicia, porque el Espíritu Santo de Dios, en el poder, nos guía a través de la vida, una vida que debe ser recta delante del Señor, diferente a la vida en el mundo. Y entonces, dicho esto, dice la Escritura que Jesús escupió en tierra e hizo lodo con su saliva y untó con lodo los ojos del ciego y le dijo, ve, lávate en el estanque de Siloé. Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Y preguntaban. Unos decían, él es. Y otros decían, a él se parece. Y el ciego decía, yo soy el que estaba ciego. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? ¿Cómo fue quitada la ceguera física en él? Le preguntaron. Respondiendo él dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no lo sé. Mi amigo, mi hermano, la pregunta es, ¿por qué Cristo hizo lodo con su saliva y se lo untó en sus ojos? Yo he escuchado predicadores que dicen que fue un acto antihigiénico. No, mi amigo, mi hermano. Lo que sucede es que Cristo, sabiendo que sus ojos no habían sido formados todavía, en el tiempo en que estuvo en el vientre de su madre,
lo dejó sin formarle sus ojos, para que en el tiempo señalado las obras de Dios se manifestasen en él, porque nosotros fuimos hechos del polvo, de la tierra, del barro. Entonces Jesús hizo barro con su saliva, porque Él es el agua de vida. Y entonces hizo el lodo que era necesario para formar sus ojos, y le formó sus ojos, porque no estaban formados. Y entonces el Señor le regresó al ciego de nacimiento sus ojos formados, como que si fueran hechos en el vientre de su madre, pero fueron hechos del polvo, de la tierra. Y entonces, mi amigo, mi hermano, la ceguera física fue quitada porque las obras de Dios se manifestaron, porque somos hechos del polvo. Pero vemos a este ciego después siendo cuestionado por los religiosos de su tiempo, acusando a Jesús el por qué había sanado al ciego en el día de reposo. Y le cuestionaban y el ciego le decía, Él hizo lodo y me untó en los ojos y me mandó al estanque y me dijo, lávate, y vi. Y entonces podemos ver aquí que los escribas, los fariseos, los religiosos de su tiempo no le creían. Entonces llamaron a sus padres y les dijeron, fíjese bien, mi amigo, mi hermano. Dice, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían en él, que había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero cómo vea ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos. Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene preguntarle a él. Él hablará por sí mismo. ¿Por qué dijeron esto sus padres? Porque dice aquí la Escritura que tenían miedo de que los judíos religiosos de su tiempo los expulsaran de la sinagoga. Entonces, dice, edad tiene él, preguntadle a él. Y volvieron a llamarle al ciego y le dijeron, da gloria a Dios porque sabemos que este hombre es pecador, refiriéndose a Jesús. Mi amigo, la ceguera espiritual que había en ellos. Y entonces él les volvió a contar y le respondió, nosotros sabemos que Dios hace milagros y que no oye a ningún hombre pecador. Y respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Quieres también vosotros hacer sus discípulos? Y entonces le injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a no sabemos de dónde sea, refiriéndose a Jesús. Mi amigo, mi hermano, Jesús es el Salvador del mundo. Jesús es el que nos da la luz en nuestro corazón y quita las tinieblas en lo espiritual. Dice aquí, respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Mi amigo, mi hermano, cuando venimos a Jesús y creemos en Él, entonces Él viene a nosotros. Y entonces aquí dice, hablando el ciego, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado
y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron de la sinagoga. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que vean, sean cegados. Hablando de la ceguera espiritual. ¿Cuántas personas viven en ceguera espiritual porque no aceptan a Jesús como su Salvador? Como el que restaura la vida, como que Él cambia, como que Él transforma y que nos lleva por camino de bendición. Dice aquí la Escritura, entonces algunos de los fariseos que estaban con Él, al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. ¿Cuántas personas no han aceptado a Cristo todavía en su corazón? Si tú estás escuchando este mensaje, yo te suplico y te ruego que consideres a Cristo Jesús, el que va a transformar tu vida, el que va a traer luz a tu corazón y a tu entendimiento para que puedas conocer la bendición tan grande que hay en la salvación del alma. La Escritura nos enseña, vayamos, Salmo 27, verso 1. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? La luz del mundo, Cristo Jesús. El Salvador del mundo, Cristo Jesús. La fortaleza de nuestra alma, Cristo Jesús. El que nos protege, el que fortalece nuestra vida, el que nos da aliento y fuerzas al que no tiene ningunas, Cristo Jesús. Él es nuestro Salvador. Es nuestra salvación. Salmo 43, 3 al 5. Nos dice lo siguiente. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán. Me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán. ¿Quién es la luz? Cristo. ¿Quién es la verdad? Cristo. ¿Quién es el que guía? El Espíritu Santo. Entonces el clamor debe ser, envíame a Cristo, Padre, para que el Espíritu Santo me guíe en toda verdad y en toda justicia. Envíame, Señor, a las moradas, al camino que es en Cristo, para que yo pueda entender, para que mis razonamientos sean alumbrados y el conocimiento pleno de salvación venga a mi vida. Entraré al altar de Dios, dice la Escritura, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Mi amigo, mi hermano, ¿por qué debemos de estar abatidos? ¿Por qué te abates, oh alma mía? Dice, ¿y por qué te turbas dentro de mí? Esperemos en Dios, dice la Escritura, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Mi amigo, mi hermano, Dios nos está llamando a este camino de santidad, un camino de salvación, un camino que tiene dentro la bendición tan grande que es el venir a tener la vida eterna.
la salvación de nuestra alma, el conocimiento del Santísimo, la sabiduría de Dios que viene de lo alto, que es pura y benigna, la sabiduría de Dios que alumbra nuestro entendimiento y nos hace entender que Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Que ovejas somos de Él, que estamos en su mano y que podemos entrar por sus atrios con acciones de gracias. Podemos entrar en su templo con alabanzas y podemos decir, Dios mío y Señor mío. ¿Por qué te abates, alma mía? Volteemos a ver a Jesús. Volteamos nuestra mirada al autor y consumador de la fe, que es en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo, capítulos 2. Fíjese lo que dice. Segunda de Timoteo, capítulo 1, del 7 al 10. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este es el Espíritu Santo de Dios, que es espíritu de poder, un espíritu de amor, un espíritu de dominio propio, en el cual, cuando Él viene a nuestra vida, es por una sencilla razón, porque aceptamos la luz verdadera, a Cristo Señor, como Salvador, como el sustentador de nuestro corazón. Dice aquí, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Predicar el Evangelio, mi amigo, mi hermano, trae algunas aflicciones. ¿Por qué? Porque somos vituperados, somos menospreciados, somos ninguneados, somos despreciados por aquellos que no han aceptado la salvación de gracia. Pero mi amigo, mi hermano, esto no importa. Lo más importante es tener a Cristo Jesús. Porque va a llegar un día en que todos vamos a ser juzgados, vivos y muertos. Y si estamos en Cristo Jesús, tenemos la vida eterna. Si no tenemos a Cristo Jesús, dice la Escritura que estamos muertos en delitos y pecados. Por lo cual nos dice la Escritura que Dios nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Mi amigo, mi hermano, la salvación ya estaba escrita desde Génesis hasta el tiempo de hoy. Hay un camino trazado. Hay un precio de sangre que fue pagado por Cristo Jesús para perdón de nuestros pecados. Porque la gracia de Dios viene a hacer en nosotros una salvación preciosa, porque por gracia somos salvos. Y esto no es de nosotros, dice la Escritura. Y aquí nos dice que esta gracia estaba desde antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora se ha manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Esta inmortalidad del alma, la inmortalidad del espíritu y la inmortalidad del cuerpo. Nuestro ser
debe ser guardado irreprensible, sin mancha y sin arruga, en una santidad que agrada a Dios, lejos de las concupiscencias de la mente y del pecado, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y esta vida eterna está en la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Mi amigo, mi hermano, la Escritura nos dice que Cristo está a la puerta y Él llama. Si alguno oye su voz y abre la puerta, entrará a Él y cenará con Él y Él con Cristo. Pero si alguno no escucha su voz, el llamamiento santo, entonces Cristo no va a entrar a su corazón. Y la única forma de que seamos escogidos por Cristo Jesús es teniendo fe y creyendo en Él. Porque la fe agrada a Dios. Y lo que agrada a Dios viene a ser el ancla del alma que nos conduce a la salvación eterna. Esta salvación que está preparada para usted y para mí, para su papá, su mamá, su hermano, sus hijos. Pero lo único que tiene que hacer usted es creer en Cristo. Porque en Cristo Jesús está la inmortalidad, está el poder del Evangelio que fue revelado hace 2000 años y que ahora se predica todavía en el mundo. Porque Cristo va a venir por su iglesia, pero va a venir también en el tiempo que Él quiera venir. Porque Él no retarda su advenimiento, sino que quiere que todos procedamos a un arrepentimiento genuino de corazón para que seamos salvos. Salvos de la ira venidera, salvos de las llamas del infierno, salvos de la muerte segunda. Porque la muerte física viene a todo hombre, pero también la muerte espiritual, la perdición del alma. Este es su programa, mi amigo, mi hermano, Caminos de Salvación. Y en el camino de salvación, Cristo Jesús esperándole a usted y a mí para que vengamos a Él. Sí, amén.